Hola, muy buenos días a todos. En este video vamos a presentar la nueva versión del sistema Marker Plus para NinjaTrader. La versión es 4.2 y vamos a ver cada uno de sus parámetros y mencionaremos cuando haya alguna diferencia. Vamos a ver ejemplos suponiendo que queremos detectar este objeto y entrar al mercado. Supongamos que estamos en esta barra. Al final de la barra, cuando esta barra está empezando, se pintó este objeto. Podemos detectar este objeto configurando el tipo de objeto y el color. Por ejemplo, si este objeto es de este color, configurando markers para que compre, estos son los parámetros de compra, cuando aparece ese color exactamente, va a comprar. Vemos que aquí abajo también nos dice que va a comprar cuando cualquier objeto de este color sea pintado en el gráfico. También podemos elegir el tipo de objeto. En la versión anterior teníamos que escribirlo. Ahora podemos escribir la primera letra y va pasando uno de a uno todas las posibilidades que tenemos. No hace falta que escribamos el nombre del objeto, o lo podemos elegir de un desplegable. De esta manera ya no podemos equivocarnos en el nombre del objeto. Podemos especificar o no el color. Para este caso vamos a hacer un ejemplo suponiendo que queremos comprar cuando aparece este punto verde. Las opciones son las mismas para venta. Ahora, podemos entrar a valor de mercado, que es la única opción disponible en la versión Lite. En la versión Plus también podemos elegir el alto de la barra más un offset. Quiere decir que una vez que se detectó este punto, entramos en el high de la barra que tiene la señal, y en realidad el high de la barra que se ha terminado de completar, y le agregamos un offset. Si es positivo es a mejor precio, o sea, si este es el high, vamos 4 ticks hacia abajo y este es nuestro valor de entrada. Sería como poner un buy limit 4 ticks debajo del high. Si este valor es negativo, es 4 ticks a peor precio que el high, o sea, sería por acá arriba, sería como poner un buy stop 4 ticks por encima del high. Podemos elegir el high, el low de la barra, aquí abajo. Podemos elegir también, en lugar del close, podemos elegir el bid o el ask. Suele haber una diferencia de un tick, a veces un poco más, pero esto sería como elegir el close de la barra actual. O incluso podemos seleccionar el objeto, suponiendo que tenemos un indicador que nos indica, nos señala en dónde debemos entrar. Entonces, con un offset de 0 sería como poner un buy limit aquí abajo. Si le agregamos un offset 10 ticks, sería como poner un buy limit 10 ticks más abajo. Si le ponemos menos 10, sería 10 ticks más arriba, sería tal vez un limit o un stop, depende que esté más arriba o más abajo del precio actual. Como este tipo de órdenes no es de mercado, sino que terminan siendo un buy limit o un buy stop, le tenemos que especificar una vida. ¿Por cuántas barras
supongamos que tenemos un buy limit aquí, por cuántas barras vamos a dejar esa orden puesta sin que nos dé fill. Si le especificamos 3 barras, cuando estamos en esta barra terminando, la orden se cancela. Entonces podemos entrar en un pullback utilizando, por ejemplo, el low de la barra más un offset positivo. Entonces intentamos entrar a mejor precio que este low, o incluso podemos entrar en un reversal, o la clásica entrada RBO. Sería desde el high con un offset negativo, por ejemplo 3 ticks por encima del high de la barra, sería 3 ticks por encima, se pone un buy stop. Esto sería una entrada de RBO. Luego, esto para el tipo de entrada. Cuando usamos market, cuando usamos una entrada a mercado, estos dos valores se ignoran, no tienen uso. Como ya vimos, especificamos objeto para comprar, su color, objeto para vender con su color, y si queremos también podemos habilitar un objeto para cerrar posición, para cerrar compras y para cerrar ventas. También le podemos especificar un color o no. Una vez que hemos especificado el objeto de cierre, aquí lo vemos especificado abajo a la derecha, siempre tenemos la configuración actual: compras en cualquier objeto de este color y salidas, o sea, cierre de compra en un cuadrado de este color. Ventas en cualquier objeto rojo, cierre de ventas en un punto amarillo. Si estamos en el mercado y no queremos cerrar posición cuando aparezca uno de estos objetos, podemos deshabilitar la opción desde el menú. O sea, acá podemos habilitar o deshabilitar el cierre de posición desde el menú. En la versión Plus tenemos filtros. Lo vamos a ver más adelante, el tema filtros. El tema es que todas las señales a su vez las podemos filtrar con una lógica que definamos. Tenemos Money Management, o sea, podemos dejar de tomar señales si se excede la pérdida diaria máxima o la ganancia diaria máxima. Esto aparece aquí arriba con el resultado de la última operación y el resultado del día. El resultado del día se resetea a fin de sesión. Con el Session Template podemos definir en qué momento se resetea, si a las 24 horas o al fin del Day Session. Si se excede estos límites antes del fin del día, se dejan de tomar operaciones y aparece un mensaje aquí abajo indicando que hemos llegado al límite diario de pérdida o de ganancia. Podemos resetear ese resultado diario y luego las señales las tomamos. Si acá ponemos 0 en las ventanas temporales, tomamos todas las señales durante 24 horas. Podemos especificar una ventana de tiempo. Entonces podríamos trabajar, por ejemplo, de 8 de la mañana. El formato es
horas, minutos y segundos. O sea que sería 8:00:00 para las 8 am. Si queremos dejar de operar a las 5 de la tarde, sería 17:00:00. Podemos especificar hasta 3 ventanas temporales. Por ejemplo, para trabajar de 8 a 11, dejar de operar al mediodía y arrancar de nuevo a las 13 por una hora más, y luego antes del cierre o 15 minutos. Ahí operaríamos de 17 a 17:15. Y podemos volver a formato 24 horas. La siguiente opción es habilitar reversals. Si el sistema detecta una señal de compra y a la siguiente barra, mientras todavía está comprado, detecta una señal de venta, con esta opción habilitada, cierra lo que quede de la posición comprada, la cierra e inicia una venta. Si este parámetro está deshabilitado, no permitimos reversaciones. Quiere decir que al comprar esta señal, cuando aparece una señal de venta, la ignora hasta que esta posición no esté cerrada. La opción por default es habilitado, o sea que cuando el sistema está comprado no vuelve a comprar, pero si aparece una señal de venta, cierra la posición de compra y vende. Ahora, cuando está habilitado el reversal, con la opción Fast Reversal, que por default está siempre deshabilitado, lo que hace el sistema es, como nosotros le podemos especificar un límite de ganancia o de pérdida diaria, cuando se cierra la posición para reversar, primero se cierra la posición. Una vez que está cerrada, se verifica cuál es el PNL diario y si está dentro de los límites, se inicia una nueva posición. Puede haber 1 o 2 ticks de slippage entre el cierre y la apertura de la reversación, pero nos aseguramos de que nunca se exceda el PNL máximo, la pérdida o ganancia máxima. Si no nos interesa ese límite, con el Fast Reversal lo que se hace es enviar al mismo tiempo la orden de cierre y de apertura nueva. Es más rápido, pero corremos el riesgo de que nos excedamos. Cuando se cerró la primera posición, se excede la pérdida o ganancia máxima, pero ya es tarde y ya se inició la nueva posición. Entonces, por default, esto está siempre en falso. Instancia puede ser un número entre 1 y 2. La diferencia es la posición de los mensajes. Puede servir si tenemos otro indicador que imprime aquí abajo o aquí arriba. Con esto desplazamos los mensajes. Nos permite tener 2 markers aplicados al mismo tiempo, cada cual con sus propios mensajes. El lag max bars también es un parámetro muy importante y especifica el retraso máximo que admitimos para un objeto al que queremos automatizar. Por ejemplo, el parámetro por default es 3. Quiere decir que si estamos en esta barra y se pinta este objeto aquí, aquí o aquí, vamos a vender. Ahora, si en esta barra se pinta un objeto aquí, como hay un retraso de 4 barras, este objeto se va a ignorar. Es muy común, hay indicadores que tienen retraso. Vemos muy buenas señales, como por ejemplo nos dice que compremos aquí,
pero cuando lo analizamos barra a barra nos damos cuenta que este objeto se pintó cuando estábamos por aquí. Cuando estábamos en esta barra recién se pinta el objeto. Visualmente queda muy lindo, pero nos avisó tarde. Entonces, si estamos dispuestos a comprar esta señal cuando estamos en esta barra, porque fue el momento en el que realmente el indicador la pintó, entonces tendríamos que habilitar 1, 2, 3, 4, 5 como máximo de lag. En vez de 3, un 5. En general más de 3 produce una entrada muy retrasada. Tengamos en cuenta que el precio se puede ya haber disparado. Estamos por aquí. O sea que no vamos a tener el precio de entrada que visualmente parece ser. Una nueva opción que aparece en esta versión de Markers, la versión 4.2, es que ahora está por default para evitar problemas, es una sola operación por barra. Hay muchos indicadores y principalmente los que podemos señalizar con las herramientas que vienen incluidos y vamos a ver más adelante, en los que nos pueden pintar señales varias veces por barra. Eso quiere decir que puede aparecer una señal de compra, se borra, vuelve a aparecer, se borra, vuelve, todo mientras está pintándose esta barra. Es más, puede aparecer una señal de compra y en la misma barra aparecer una señal de venta varias veces en el mismo, durante la misma barra. Ahora más adelante vemos algunos ejemplos. Si esos cambios son muy rápidos puede generar problemas, principalmente en el intercambio de órdenes contra el exchange. Algunas se puede llegar a perder y podemos quedar en diferencia entre las órdenes que tenemos y lo que se envió al exchange. Por eso en general la mejor opción es tomar una sola señal por barra. Ahora la opción por default la podemos deshabilitar, pero la opción por default es si se pintó una señal de compra y se compró en esta barra, no se vuelve a hacer más nada salvo cerrar. Si tenemos habilitada la opción de salida, si se pinta una barra, si se pinta una señal de compra, en esta barra se compra. Si se pinta una señal de salida, se cierra. Pero no se reversa ni se vuelve a comprar. Todas las señales de compra o venta son ignoradas para esta barra. Recién en la siguiente se vuelve a analizar nuevamente entrar en alguna dirección. Esta opción conviene usarla cuando estamos usando Market Replay. Lo que hace es no memoriza las posiciones actuales. En Markers, cada vez que accedemos a los parámetros del indicador y cambiamos algo, Markers memoriza todo lo que tenía, todas las órdenes y todas las posiciones que tenía en curso. Eso funciona muy bien en cualquier cuenta, salvo en Replay. En Replay, si nosotros le movemos el control de tiempo, por ejemplo rebobinamos hasta cierta posición y teníamos alguna posición en curso, Markers piensa que todavía la tiene en curso, mientras que en realidad no existe. Para evitar ese problema, se deja la opción Save Replay habilitado, que es la opción por default, pero tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo un replay, si accedemos a cambiar algún parámetro, se resetean todos los parámetros, tanto el PNL, los datos de PNL, como si tenemos alguna orden abierta, para Markers no va a existir más. O sea que antes de acceder
a cambiar algún parámetro, cancelemos las órdenes. Con la opción de debug, esta opción es bastante útil cuando, por ejemplo, no sabemos cuál es el lag de un objeto, o no sabemos cuál es el color del objeto o el tipo. Si la habilitamos, vamos a conectarnos a algún data feed. Ahí estamos conectados a Market Replay. Vemos que los botones están deshabilitados porque Markers debe estar configurado con una cuenta que no es correcta. Tenemos que conectarnos a Replay. Recién ahora los botones se habilitan. Si estábamos viendo la opción debug, con esta opción, habilitando la opción de debug, lo que hacemos es mostrar en el output window, que se abre desde aquí, van a Tools, Output Window, y lo que hace es lo siguiente: cuando se detecta un objeto, por ejemplo un punto, aparecen en la ventana los datos de ese objeto. Lo más importante es el tipo, el color y el lag, o sea, el retraso. Porque si se hubiese pintado, vamos a poner una row down aquí, ven que hay un retraso de 9 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, con esta opción podemos verificar primero si nuestro objeto está siendo detectado. Aunque lo movamos, también van a aparecer mensajes. Primero nos va a decir si el objeto es detectado, cuál es el retraso que hay, porque a veces vemos el objeto y no nos toma la operación. Por ejemplo, nos pintó una orden de compra aquí. El tema es cuándo pintó esa orden de compra. La pintó con un retraso de 7 barras. Estamos 7 barras en el pasado. Si esta barra se pintó ahora, el sistema la ignora. Supongamos que habilitamos compras. Y vamos a habilitar el Chart Trader y seleccionamos una TM cualquiera. Una orden pintada acá se ignora porque le hemos puesto un máximo de 3 barras. Recién por aquí sería tomada en cuenta. Vamos a configurar markers para que lea ese objeto, que es una flecha. Para una flecha podemos elegir arrow, o si queremos especificar bien el sentido podemos poner arrow up. Arrow detecta flechas en ambos sentidos. El color es, aquí lo podemos ver, es lime, tiene que ser exactamente igual. Vamos a deshabilitarlo y vamos a ver cuándo lo detecta. Mientras es pintado por aquí, es ignorado. Order filled. Y ya cuando es pintado en la tercera barra, primera, segunda, tercera, a partir de aquí Markers lo toma en cuenta y ejecuta la orden. Eso
Ese retraso, vuelvo a reiterar, se controla con el parámetro max bars lag, retraso máximo en barras. Bueno, con la opción que le sigue, mostrar la información de trigger, es lo que se ve acá abajo. Si lo deshabilitamos, no se muestra la condición de trigger actual, aunque sí se muestra si pasamos el cursor por aquí arriba. Pasando el cursor por arriba del título de markers, vemos cuál es la cuenta que está seleccionada y cuál es la configuración actual de trigger. Finalmente tenemos todos estos datos que se pueden cambiar desde el toolbar, tanto el ATM como habilitar las compras, habilitar las ventas y modo manual. Si habilitamos compras y o ventas en modo manual y se detecta un objeto Order filled. de venta, el botón se deshabilita porque estamos en modo manual. Quiere decir que para tomar una venta, la próxima señal que aparezca, voy a tener que hacer clic en el botón nuevamente para habilitarlo. Si esto estuviese en modo automático, cuando se toma la venta o la compra, el botón permanece en la misma posición. Entonces va a tomar todas las señales. El sistema compra una sola vez. Si ya está comprado y aparece otra señal, la ignora. Si ya está comprado y aparece una señal en otro sentido, depende de si habilitamos o no la opción reversal. Con la opción reversal va a reversar la posición. Con esta, la opción por default es true, o sea que están habilitadas las reversaciones. Con esto ya vimos todas las posibles configuraciones para detectar objetos, para entrar o para salir del mercado. Ahora vamos a ver las herramientas, cada una de las herramientas que trae Markers para crear filtros o incluso nuevas señales. Vamos a quitar Markers y vamos a ver las herramientas de a una. Hay dos herramientas principales que son el medidor de pendientes y el medidor de cruces. El medidor de pendientes mide la pendiente de una línea cualquiera. Por ejemplo, supongamos que vamos a ver una HMA, por decir cualquier línea, una HMA 50, y queremos medir la pendiente de esta línea. La podemos querer medir para usar como filtro o para generar una señal. Vamos a ver ambos ejemplos. Primero tenemos que usar el indicador slope y tenemos que poner en input series el indicador, en este caso era una HMA. Si tuviese más de una línea, como por ejemplo un MACD tiene varias líneas, tenemos que elegir también cuál línea queremos usar. En el caso del HMA hay una sola línea. Le ponemos el mismo parámetro y le tenemos que asignar un nombre, una variable de markers. Por ejemplo, mySlope. Vamos a poner que no pinte marcadores, después vemos cómo se usa. Lo que obtenemos en
en este panel, este histograma representa la pendiente de la línea que estamos analizando. Cuando es casi horizontal, está pasando por 0. Cuando la pendiente es muy alta y ascendente, esto es positivo. Cuando es descendente, esto es negativo. Quiere decir que podríamos señalizar los cruces por 0 y obtendríamos los topes, los momentos en los que la pendiente cambia de positivo a negativo. Para eso tenemos la opción de pintar marcadores. Si lo habilitamos, podemos elegir qué marcadores queremos utilizar. En la versión anterior solamente pintaba triángulos, ahora podemos elegir qué objeto queremos usar para las señales de compra, para las señales de venta y los colores. Vemos que cada cruce por 0 produce una señal, y si analizamos el histograma podemos ver los valores que puede llegar a tomar esa pendiente. Por ejemplo, esta señal de compra, la pendiente tuvo un valor de 0,001. Si consideramos que ese valor es muy pequeño, podemos aplicar umbrales. Por ejemplo, ahora está puesto en 0,001. Si le incrementáramos el umbral a 2, desaparecen estas dos señales porque el movimiento al lado contrario no fue lo suficientemente grande como para vencer al umbral. Estas señales obviamente se pueden utilizar para disparar markers, tanto para una compra como para una venta o como para un cierre de posición. Y además, este histograma que tiene estos valores se pueden utilizar en un filtro dentro de markers. Como vimos, a esto le asignamos un nombre, MySlope. Y cuando estábamos viendo Marker Plus, hay una opción aquí que son los filtros. En los filtros podemos poner el nombre de una variable. Esto para habilitar compras. Tenemos 3 parámetros para compras, 3 parámetros para ventas. El nombre de la variable, dijimos que era MySlope. El valor mínimo y el valor máximo. Podemos dejar uno vacío, suponiendo que solo nos interesa que tenga un mínimo de 0, o sea que es positivo. Y para vender, MySlope tiene un máximo de 0, o sea que es negativo. Podríamos ponerle umbrales en los extremos también, o sea que queremos que sea positivo pero no tanto. Entonces podríamos poner que esté entre 0 y 0,04 aquí. Entonces solamente compramos cuando la pendiente es positiva pero no muy grande. Para este ejemplo vamos a hacer que sea positivo para compras, negativo para ventas. Veamos un ejemplo. Acá cuando pasa de negativo a positivo, esto es entre las 10:20 y las 10:25, 11:20. Aquí la pendiente es negativa. Las compras están deshabilitadas y las ventas están habilitadas. Cuando la pendiente de la HMA pasa a ser positiva, vamos a acelerar un poco, se habilitarían las compras y deshabilitarían las ventas. Y además el indicador nos pintaría una señal.
Ahí tenemos el cruce por 0, tenemos la señal y también tenemos compras habilitadas, ventas deshabilitadas. El otro indicador que podemos utilizar, vamos a quitar estos dos y vamos a quitarle el filtro a markers. O podemos deshabilitarle el filtro, así el filtro nos queda configurado. El otro indicador también muy importante es el de cruce. En el de cruce comparamos dos líneas. El caso más común es el de dos medias. Veamos una EMA de 17 con una EMA de 34. Aquí tenemos un cruce alcista, cruce bajista, alcista, bajista. La posición relativa entre ambas líneas es la distancia entre esta línea y esta línea. La podemos utilizar o bien para un filtro, porque nos interesa, vamos a ponerle un color distinto. A la rápida vamos a ponerle color rojo. Por ejemplo, podríamos, aquí se ve claro, comprar solamente cuando la roja está por encima del azul, vender solamente cuando la roja está por debajo del azul. También podemos tener una señal de cruce. Entonces, lo que precisamos es ahora usar el indicador copy. Copiamos cada uno de estos indicadores. Entonces, copiamos la primera. En input series tenemos que poner el indicador, que es una EMA de 17. Podemos hacer que la muestre la línea copiada o no. Vamos a hacer que sea la misma. Aquí la vemos aquí abajo. Y copiamos también la EMA de 34. Esta es color azul. Este error que ven aquí, si ya les ha pasado, es porque no podemos definir dos variables desde distintos lugares. Por eso en el segundo indicador no aparece nada, porque estamos asignando a myLine1 desde dos lugares distintos. Entonces tenemos que usar variables diferentes. O bien le ponemos myLine1, myLine2, ahora sí están las dos líneas copiadas, cada una a una variable distinta, o le ponemos un nombre más fácil, EMAFAST, y a esta EMASLOW. Lo importante es que no sean iguales. Las líneas pueden estar encima sobre el gráfico. Vemos que se superponen con las EMAs originales. Podemos ocultarlas si queremos. Esta opción es nueva en la versión 4.2. Estas son las EMAs originales. Pero si queremos no utilizar las EMAs, las podemos quitar del gráfico y usamos los valores copiados. Habilitamos que las muestre y ahora podemos utilizar la copia para verla directamente. Y una opción nueva también es desplazarla. Tenemos un offset
en el que la podemos desplazar, por ejemplo, 10 ticks sería 0,1. Esta es la roja la desplazamos 10 ticks hacia arriba o 10 ticks hacia abajo. En algún video explicaré para qué puede llegar a utilizarse esto. Una vez que tenemos ambas líneas copiadas, podemos usar ahora el indicador de cruce. En el indicador de cruce se ponen dos líneas, se ponen los nombres de dos líneas. Como vimos, definimos EMAFAST EMASLOW y el resultado, que es EMAFAST menos EMASLOW, le ponemos un nombre cualquiera. MyDelta. Podemos hacer que lo muestre o que no muestre el histograma, que es el resultado de una menos la otra. Si no nos interesa verlo, lo podemos deshabilitar. Esto también es nuevo en esta versión. Si no lo queremos ver, tenemos que utilizar el panel del precio. Entonces calcula el histograma, pero no lo muestra. En este caso lo queremos ver. Vamos a poner nuevo panel y que muestre el histograma. Y este indicador con los parámetros por default nos hace dos cosas. Una, nos pinta los cruces. También hay un threshold acá o un umbral. En este caso está puesto en 0. Y también nos muestra la diferencia entre una línea y la otra. Cuando la roja está por encima del azul, este histograma es positivo y toma estos valores. Acá hay 10 ticks 0,1. Si queremos aplicar un umbral, por ejemplo, un tick nada más, al indicador de cruce le agregamos 0,01. A ver si se nota. Aquí hay apenas un tick. Si lo hacemos más grande, pongámosle 3 ticks. Ahí vemos que ya hay un retraso. Con esto evitamos algunos errores de ruido, pero perdemos algunas barras. Entonces con este indicador hacemos dos cosas. Podemos indicar cruces y también calcular distancias entre dos líneas cualesquiera. De vuelta, estas distancias las podemos usar en el filtro de markers. Podemos comprar cuando estas dos líneas están suficientemente alejadas, o sea que este valor es positivo y mayor a un umbral, y vender cuando es negativo y menor a un umbral negativo. Otra posibilidad que se puede dar en osciladores, vamos a quitar todo, es, supongamos en un estocástico, y queremos marcar estos cruces. Cuando la línea roja, que es la línea K de un estocástico, cruza el valor de sobrecompra o de sobreventa. Es parecido al caso anterior, con la diferencia de que uno de los valores es fijo. Entonces, para eso está el indicador constante. ¿Cómo señalizaríamos esto? Primero tenemos que copiar la línea roja, que en este caso sería line K,
el indicador es el estocástico. Aquí tenemos que elegir la línea, que es la K. Los parámetros los dejo por default. Y esto que tenemos aquí abajo es la línea K. Vamos a ver si queda igual. Ya el estocástico no lo preciso más, así que lo puedo quitar. Y ahora lo que nos falta es el valor de sobrecompra y de sobreventa. Supongamos que asignamos el valor 80 a overbought y el valor 20 a oversold. Entonces asignamos valores constantes a las variables overbought y oversold. No las vemos, si queremos las podemos pintar. Para eso está el indicador line paint. Para lo único que sirve el indicador line paint es para pintar una variable. Por ejemplo, overbought y oversold. Si ponemos todo en el mismo panel, tenemos más o menos lo mismo que teníamos antes. Y ahora podemos calcular los cruces con las distancias. Calculamos la distancia entre la línea K y overbought y con eso calculamos los cruces. Sería line K contra overbought. La distancia entre la línea K y overbought le ponemos venta, porque desde aquí queremos vender. Y solo nos interesan los cruces hacia abajo, estas flechas. No nos interesan los cruces hacia arriba. Entonces, en este indicador de cruces, deshabilitamos los cruces hacia arriba, que solo pinte los que son hacia abajo. Y ya tenemos las flechas de los cruces del estocástico hacia abajo. Si nos molesta este histograma, porque ocupa mucho espacio, lo podemos, como ya vimos en el ejemplo anterior, lo quitamos y utilizamos el panel del precio. Ahora podemos hacer lo mismo con la sobrecompra, con la sobreventa. Tenemos que analizar la línea K contra oversold. Es el mismo ejemplo que el caso anterior. Entonces ya vimos cómo se usa constante, para qué sirve el indicador copy, para qué sirve el indicador paint, el de los dos principales que son el de pendientes y el de cruces. Este indicador, el plot to marker, vamos a ver algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos en el que tenemos marcadores que cuando le hacemos doble clic lo que obtenemos es los parámetros del indicador. Recordemos, un objeto que marker puede detectar es el objeto que al hacerle doble clic
obtenemos las propiedades de un objeto. Si cuando hacemos clic sobre este objeto vemos que se pintan todos y al hacerle doble clic vamos a los parámetros del indicador, quiere decir que esto no es un objeto, es más, es un plot de un indicador. La única diferencia que vemos que en este caso son triángulos hacia arriba. Podrían ser dots. Y estos dots tampoco son iguales a estos dots. Este es un objeto, este es un plot con forma de dot. Para transformar un indicador que pinta estos objetos incompatibles, en algunos casos puede llegar a funcionar este indicador, el plot to marker. Lo que hacemos es seleccionar en input series el indicador este es un marker incompatible y seleccionamos a cuál plot queremos dibujar, por ejemplo al de compra, y podemos elegir el tipo de objeto, pongamos una flecha hacia arriba, y el color, pongamos verde. En este caso vemos que funciona. Tenemos el objeto y el plot uno al lado del otro. Quiere decir que si quitamos el indicador que producía esas señales, nos queda el objeto de compras. Podríamos hacer lo mismo para el de ventas. Volvemos a aplicar el plot to marker. En este caso quiero flechas rojas. Y en input series ponemos el indicador que tiene plots en lugar de objetos. Seleccionamos el plot correspondiente y vemos que nos pinta las señales. Estas señales sí ahora son compatibles con markers. No todos los indicadores que usan plots para señales se pueden utilizar con este indicador. Y finalmente nos queda el AND. Con el AND lo que hacemos es juntar varias condiciones dentro de una sola. Por ejemplo, supongamos que tenemos la pendiente, vamos a llamarlo slope, del HMA50, como vimos hace un rato. Y tenemos también la relación entre las dos emas, como habíamos visto también hace un rato. Copiamos EMA fast y EMA slow. Era una 17. Y una 34. Y esto lo usábamos para calcular la distancia entre una y otra. Hagamos que la rápida sea color roja. Y ahora calculamos la distancia entre EMA fast y EMA slow.
El resultado es my delta. Entonces tenemos my slope es la pendiente del HMA y my delta es la diferencia entre estas dos. Ahora supongamos que queremos juntar ambas condiciones. Queremos solo comprar cuando la roja está por encima del azul, cuando este histograma es verde, y además cuando la HMA tiene pendiente positiva, cuando este es positivo. No, esta es la pendiente del HMA, esta es la posición relativa entre las dos EMAs. Entonces supongamos que ambas queremos una señal que nos permita filtrar solo cuando se cumplen ambas condiciones, ambas para compra y ambas para venta. Para eso podemos usar la función AND, entonces si queremos que my delta sea positivo y my slope sea positivo, ponemos my delta en la condición 1, que tenga un mínimo de 0. Podemos ponerle también condición de máximo, pero solo en este caso solo me interesa que sea mayor a 0. My slope que sea también positivo, ambos positivos, y este no lo uso. Usamos dos condiciones. El resultado lo ponemos en condición long. Como resultado tenemos este histograma que tiene dos valores posibles, 1 o menos 1. 1 es cuando es cierto. Vemos que cuando ambos histogramas son positivos, este valor es verdadero, es más 1. En este momento este histograma deja de ser positivo, entonces esto no es verdadero. Esto lo podemos usar como filtro. La variable se llama condición long. Lo podemos usar en markers poniéndole como valor mínimo 1, que es cuando es verdadero. Si esto lo quisiéramos agregar a markers, sería un filtro de compra. El nombre del filtro para compra vimos que era condición long, un valor mínimo de 1, que es el valor cuando esto es cierto. También sirve para señalizar. Vamos a quitar las señales que producen los otros dos indicadores. El de cruces está pintando señales y también el de slope está pintando señales. Acá vemos que el indicador AND pinta la primera vez que se produce, la primera vez que se hace cierta. En esta barra es cuando tanto la línea roja está por encima del azul, como también la HMA tiene pendiente positiva. Vamos a ver el caso anterior. Bueno, acá hay algo de ruido. En este caso la HMA tiene un poquito de pendiente, no, perdón, es cuando la roja pasa por encima del azul, y la HMA venía con pendiente positiva desde aquí. Entonces con el indicador AND podemos juntar varias condiciones, esta y esta,
y transformarlas en una condición única, como también podemos señalizar. Podemos señalizar la primera ocurrencia o todas. Vamos a ver más en detalle. Aquí podemos elegir el color, el tipo de señal, podemos elegir una línea vertical, y si queremos que nos marque la primer señal, que nos marque ninguna, supongamos que solo estamos interesados en el resultado para usarlo como filtro, o si queremos que nos pinte todas, nos pinta una señal cada vez que ambas condiciones se cumplen. Si quisiéramos lo mismo para ventas, tendríamos que utilizar otro AND con ahora los mismos parámetros pero negativos, myDelta menor a 0 y mySlope menor a 0. La tercera condición no la precisábamos y a este le asignamos el nombre condición short. Pongámosle líneas verticales rojas. Y acá abajo vemos cuando se cumplen, cuando los dos histogramas son negativos, este valor es positivo, es verdadero, es más 1. Y le pusimos que nos pinte una señal roja. Entonces, la primera vez, como en este caso, esta señal roja es porque ambos histogramas, este y este, son negativos en este momento. Y ahí se alcanza a ver. Justo en esta barra, ambos histogramas empiezan a ser ambos negativos. Nos lo marca con un valor más 1 de verdadero y también nos pinta una señal. Bueno, esto ha sido todo. Hemos explicado cada uno de todos los indicadores. Cualquier duda, por favor, publiquen debajo de este video. Muchas gracias, hasta luego.